Pues aquí estamos con el segundo programa. Y en el segundo programa vamos a ver un punto solamente porque es un punto un poquillo más extenso y este punto se trata de el tercer paso de la observación en cuanto a la predicación expositiva. Entonces nosotros vamos a ver los detalles, vamos a ver si somos buenos observadores. Si yo os enseño ahora esta radio, por ejemplo, que me regalaron para el día de mi santo este año, me gusta la radio mucho, pues esta es una radio imitación antigua. Yo puedo deciros que es una radio que funciona muy bien, que tiene una antena telescópica, que además admite pendrive y alimentación por corriente, también al mismo tiempo con batería, y sobre todo tiene una linterna. Bien, pues habéis visto ya. Mirad lo que es la parte frontal de la radio, unos segundos. Pues ya está. Ahora yo quito esta radio de aquí y digo, ¿os habéis fijado cuántos botones tiene la radio? Vale, ese sería uno. ¿Tiene correa para sujeción? ¿Dónde tiene el altavoz? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué otras cosas tiene además de radio? Bien, pues algunos que hayáis sido observadores o que se os haya quedado fotográficamente esta imagen, pues diremos que tiene tres botones, para uno de volumen, otro de sintonización de la onda y otro es para encendido o apagado. Bien, esos serían los tres botones. El altavoz nos queda, conforme lo miramos nosotros, nos queda a nuestra izquierda. Y además tiene una correa para portarlo cuando salga uno al campo o llevarlo a otra parte de la casa. Utilidades. Bueno, pues además de sus funciones como radio, tiene también una linterna. Yo estoy seguro que lo habéis captado todo esto. Pues lo mismo hacemos con este texto. Con este texto que tenemos aquí, vamos a ver ahora los detalles que nosotros a los que nosotros deberíamos prestar atención para que esta predicación expositiva llegue a buen término en este tercer paso. Repasamos los otros dos pasos. Los pasos anteriores eran, en primer lugar, leer el texto varias veces, usar diccionarios si es preciso, ver varias versiones del mismo pasaje. Ya sabéis que una cosa elemental es que para que sea una predicación expositiva tiene que tener al menos dos versículos. De un versículo solo sería textual, como decíamos el otro día. También el segundo paso era hacer preguntas: quién, dónde, cómo, para qué, por qué, a quién, desde dónde se escribió, dónde se dijo, en qué contexto se dijo, toda esa información que nosotros podemos sacar. Y en este tercer punto estamos viendo las observaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos estas palabras para analizar. Vemos al empezar el texto que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y vamos, por ejemplo, ahí a ver dos palabras que pueden ser claves en este versículo que estamos analizando, en este texto. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, pues si miramos el Nuevo Testamento interlineal, la palabra siervo en griego era doulos. Doulos, aquí escrito en el lenguaje original, esto como nosotros lo escribiríamos en español, doulos. Y doulos significa esclavo. Y si nos damos cuenta, que parece que no tiene importancia, pero entre esclavo y siervo hay una diferencia, no son iguales. No son iguales porque esclavo es la persona que no tenía derecho ninguno. El amo podía hacer lo que quisiera. Lo que quisiera, bueno, podía venderlo, podía darle de comer, no darle de comer, dejarlo morir, matarlo, incluso era un objeto simplemente. Mientras que el siervo ya tenía otra categoría. El siervo ya tenía ciertos privilegios, ciertos derechos, tenía otra especie de relación con el amo. Así que fijaros, esa palabra se ha traducido siervo porque cuando se tradujo esto en estos
pues la esclavitud tenía un mal concepto. Hoy en día la esclavitud, hablar de esclavos, tiene una connotación muy negativa, una palabra, digamos, muy fuerte. Sin embargo, siervo parece que ya se suaviza un poco, porque siervo también algunas veces uno quiere ser voluntario de alguien y te hace siervo de esa causa. Pues aquí la palabra original era doulos. Esto ya nos da la fuerza de lo que Pablo significaba, lo que su vida era en referencia al Señor. Él se sentía y él se definía esclavo del Señor. Luego hay otra palabra, por ejemplo, la palabra kletos, que aparece aquí, que es llamado. Kletos. Eso es llamado. Ahora, hay veces que el llamamiento, esta palabra, cuando aparece llamamiento en la Biblia, pues tiene otras connotaciones. Pero aquí, kletos significa llamado, llamado con una misión especial. No llamado, que decir, Juan fue llamado por el juez para que declarara. No, aquí sería kletos, fue llamado, fue nombrado, como si podríamos decirlo, fue nominado o fue encargado de hacer una misión muy especial. Pues veis, por ejemplo, así podríamos seguir viendo todas las palabras que aparecen aquí y analizándolas palabra por palabra, que él había prometido a sus profetas en las Santas Escrituras, dice el versículo el 2. También dice acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David. Ahí ya todos sabemos que la simiente de David se refiere al linaje de Jesús. Y con esta dinámica podemos ir analizando palabra por palabra, palabra por palabra. El llamado, ya tenemos dos puntos claves aquí: siervo, esclavo y llamado, que es decir, que se ha encargado a él que haga una misión en concreto. Y habiendo dicho esto, pues nos encontramos también que es llamado, pero ¿llamado a qué? Pues llamado a ser apóstol. Y vemos la palabra apóstol, apóstolos, en griego, apóstol, la transcripción al castellano, y el significado es enviado, el que lleva un mensaje, el que lleva una noticia. Al apóstol, o sea, es el que anuncia algo. Bueno, pues así vamos analizando progresivamente todas las palabras que nos encontramos en este texto, habiendo sido apartado, y ya para no cansaros más, no voy a poner más palabras griegas, pero por ejemplo, habiendo sido apartado, ahí significa habiendo sido escogido, puesto aparte, habiendo sido seleccionado, de un grupo seleccionado, apartado, para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios, Evangelio, ya sabéis todo que significa buena noticia, es decir, para difundir las buenas noticias del Evangelio de Dios. Es decir, que esta es la descripción que hace Pablo de sí mismo. Como somos observadores, ya nos hemos dado cuenta que la presentación del mensaje, la presentación que hace Pablo aquí de él mismo, da autoridad para después analizar con mucho detenimiento y con mucho amor a la palabra todo lo que él nos va a decir en ese capítulo 1 de Romanos, que es donde hace el desarrollo de todo lo que después se va a ir detallando en los demás capítulos de este libro. Pues así vamos avanzando palabra por palabra y nos vamos dando cuenta todo lo que podemos sacar de estos versículos. Quizás no nos va a dar tiempo a todo si queremos preparar un mensaje sobre este pasaje, sobre estos textos que hemos leído. No nos daría tiempo a detallarlo todo palabra por palabra, porque pondríamos al oyente, lo pondríamos un poco ya nervioso de tantos términos, pero para el estudio nuestro personal sí que valdría y sería importante incluir los más importantes dentro de la predicación que nosotros vayamos luego a compartir con el resto de los hermanos de la Iglesia. Pues aquí terminamos este segundo programa, que va del tercer paso. El cuarto paso y el quinto lo veremos en el próximo.